a nuestra vida por tu palabra en esta mañana. Toca nuestro corazón, Señor. Obra en nosotros. Y que podamos transformar nuestros hábitos. Que podamos cambiar patrones de conducta en nuestra vida. Para poder llegar a ser las personas que tú quieres que seamos. Para que seamos imitadores de Cristo. Que podamos aprender, Señor, del ejemplo de José. Cómo transformar un problema en una victoria. Ayúdanos, Dios. Reprendemos todo espíritu mentiroso. Y sujetamos nuestros pensamientos a la obediencia a tu palabra. Confiamos en la verdad de tu palabra. Que nos cambia, que nos transforma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Si usted está por primera vez visitándonos, sepa que es muy bienvenido. Sepa que estamos felices de tenerle con nosotros. Y confiamos que en este día Dios le va a tocar, Dios le va a bendecir. Y usted puede tener un encuentro con el Señor, que pagó por usted y por mí con su vida. Y mientras usted busca en su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 37, como vimos en los anuncios, quiero recordar que el próximo sábado va a haber un culto de jóvenes impresionante aquí. Va a haber un culto de jóvenes impresionante aquí. Y que estamos anotando para el campamento de jóvenes. También anotar quiere decir inscribir quiere decir pagar. O sea, anotarse no es algo espiritual, sino que es algo concreto. Lo espiritual es concreto también, pero es que no se anota espiritualmente, sino que se anota de hecho. Y también para el congreso de adolescentes que se hace a fin de mes, que se llama Alterados. Alterados en buen sentido, suponemos, ¿no? Suponemos. ¿Cuántos creen que los adolescentes necesitan más de Dios? Y que los jóvenes necesitan más de Dios. ¿Y cuántos dicen, yo, pastor, también necesito más de Dios? Ah, bien. Y si su niño necesita más de Dios, llévelo a la célula de niño ahora. Génesis 37. El domingo pasado estábamos compartiendo acerca de los hábitos del éxito. Y vimos el poder de ser personas proactivas. Y la vida de José es un ejemplo claro para todos nosotros. Porque aquellas personas que viven reaccionando a lo que les pasa no llegan muy lejos. Pero los que accionan basados en sus principios pueden cambiar la realidad. Así que nosotros necesitamos elegir de qué manera queremos vivir. Y no me refiero a las condiciones materiales, sino a nuestra conducta, a nuestra actitud frente a la vida y frente a las cosas que nos ocurren. Si vamos a vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, o si vamos a vivir de acuerdo a cómo hemos sido enseñados, o a los ejemplos que hemos tenido. Uno viendo la vida de José se da cuenta que hay momentos en que la vida de José no parece nada buena, no parece nada exitosa. Fue una vida llena de contrariedades, de situaciones difíciles, decepciones con su propia familia, traicionado por personas muy bendecidas por él. Pero cuando uno llega al final de la vida de José, puede ver que su historia termina bien. Es como se dice en el día de hoy, ¿no? Uno ve una foto de una situación, que esa foto significa el momento presente, pero necesitamos poder ver toda la película, toda la historia, para darnos cuenta que el final fue bueno. A veces en la historia hay momentos difíciles, duros,
Pero es allí donde tenemos que actuar de una manera mejor, de una manera diferente. Y eso es lo que significa ser proactivos. Es lo distinto de vivir reaccionando por lo que nos pase, por lo que nos hagan, sino que accionar de acuerdo a principios de fe que rigen nuestra vida. Dijimos la semana pasada que ser una persona proactiva significa que soy responsable por mi propia vida. No hago a otro responsable por lo que yo soy, sino que yo asumo con la presencia de Dios en mi vida la responsabilidad por mi vida. Y mi conducta tiene que ver con mis decisiones, no con mis condiciones. Hay una diferencia entre las decisiones y las condiciones. Así que cuando yo soy una persona proactiva, cuando vos sos una persona proactiva, eso significa que nada ni nadie va a poder controlar lo que ocurre en tu vida, ni personas, ni ambientes, porque vos vas a tener la iniciativa por tu propia vida. Y dijimos que una persona proactiva es una persona que no actúa de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a sus principios. Y que es una persona que acepta responsabilidad por su propia vida. Si vos tenés tu Biblia abierta en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 18. Está hablando del momento en que José estaba con sus hermanos y ellos comienzan a conspirar contra él. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Lo mismo por lo que Judas vendió a Jesús. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Hasta ahí nomás. ¿Qué hacer en un momento así? Tus propios hermanos que te quieren matar y por un momento de sensatez de uno no lo matan, pero lo terminan vendiendo.
Lo toman a su propio hermano como prisionero, como cautivo, le quitan la libertad y cuando vienen los mercaderes lo venden como si fuera una maceta, como si fuera un animalito y lo entregan como esclavo. Decimos que José nos enseña cómo ser una persona proactiva y no una reactiva. Yo quiero que veamos hoy dos cualidades más de una persona proactiva, aprendiéndolo de la vida de José. ¿Qué podía hacer José ante esta situación? ¿Qué podía hacer José ante los hermanos que lo venden? No tenía forma de librarse, no lo podía evitar. Y muchas veces hay situaciones que vos y yo no podemos evitar. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? A ver, ¿cuántos se dan cuenta que hay situaciones que no podemos evitar, que van más allá de nosotros? Y allí vemos un principio. José se enfocó en lo que sí podía cambiar, no en lo que no podía cambiar. Muchas veces nos lamentamos por lo que no podemos cambiar, pero el asunto es actuar sobre lo que sí podemos cambiar. Si querés ser una persona diferente, es hora de trabajar sobre lo que vos podés cambiar, sobre lo que vos podés hacer, no sobre lo que no podés hacer. José puso en el primer lugar de sus pensamientos aquello que podía cambiar por sobre lo que no podía cambiar. Su fuerza estaba en su interior. No actuó con odio, ni resentimiento, ni con venganza, sino con dominio propio. José cuidó sus palabras. ¿Qué cuidó José? Sus palabras. Santiago dice que si una persona puede cuidar lo que su lengua dice, puede controlar todo su cuerpo. Y dice que es un miembro pequeño, pero que enciende grandes fuegos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sabe que nuestro lenguaje, nuestras palabras son un indicador muy confiable de lo que hay adentro de nuestro corazón? Las personas reactivas acostumbran a decir cosas como estas: no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, esto me vuelve loco, esto me está trastornando la vida, no puedo. Así que de esa manera tratamos de liberarnos de la responsabilidad, pero la persona proactiva se hace responsable. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos generando como una profecía de autocumplimiento, ¿no? Porque nos hacemos la idea de que ese es nuestro destino y que no podemos cambiar nada de lo que ocurre. Y actuamos de modo que todo lo que decimos se cumpla. Salomón dijo en el libro de Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Qué importante es lo que hablamos. Qué importante es lo que decimos. Qué importante es cuidar lo que sale de nuestra boca. Por ejemplo, el hombre reactivo dice, ya no amo más a mi esposa, por eso fui a buscar otra. Amar es solo un verbo. El amor se vive, se practica. Lo que quiere decir con esas palabras ese hombre es, ya no estoy dispuesto a esforzarme por mi matrimonio, ya no estoy dispuesto a luchar por mi matrimonio, he bajado los brazos y ya no quiero hacer más nada. Porque amor no es un sentimiento solamente, es una actitud, es una acción, es un conjunto de conductas que llevamos adelante que reflejan esa palabra que decimos amor.
Cuando uno habla de manera reactiva se vuelve impotente y se quita fuerzas para luchar por cambiar las situaciones. Y creemos que no hay nada que se pueda hacer. José tenía muchas situaciones sobre las que no podía hacer nada. Él no podía evitar la envidia de sus hermanos. No podía evitar la maldad y la sensualidad de la esposa de Potifar. José no podía evitar el olvido de sus compañeros de la cárcel cuando él los ayudó interpretando sueños y consiguieron la libertad. Pero José no se enfocó en lo que otros tenían que hacer, sino que en lo que él podía hacer. Usted no puede cambiar la vida de otras personas. Yo no puedo cambiar la vida de otras personas. Si para ser feliz yo espero que uno de ustedes cambie, yo ato mi vida a la conducta de ustedes. Me vuelvo un esclavo de usted. Pero el asunto no es lo que usted haga por mí, sino lo que yo hago por mí. Y por eso José se dio cuenta que él no podía controlar a los demás, pero que él podía controlar su propia vida, controlar sus pensamientos. ¿Cuántos han tenido pensamientos medios locos alguna vez? A ver, levante la mano. Mire, yo lo veo, aún con la oscuridad lo veo igual. José podía controlar sus emociones. Sí, porque si podés controlar tus pensamientos, eso afecta e influye en tus emociones. José podía orar a Dios y escuchar la voz de Dios, aunque estuviera encarcelado, aunque estuviera con cadenas, nada le impedía orar a Dios. José podía aprovechar cada pequeña oportunidad que se le presentase. Y así lo hizo. Porque cuando tuvo la oportunidad de ser el mayordomo de Potifar, la aprovechó al 100% y fue el mejor mayordomo que podía ser. Actuó con fidelidad, con honestidad, con inteligencia, con rapidez. Fue una persona eficaz, eficiente. José podía ser íntegro. José podía mantener sus principios y sus valores. Por eso en varias ocasiones se nos dice que el Señor estaba con José. José nunca dejó a Dios y Dios nunca dejó a José. Si vos no dejas a Dios, Dios nunca te va a dejar. Amén. Algunos dicen, ay Dios, que Dios me ayude, pero se alejan de Dios, se alejan de los principios, se alejan de la obediencia. Y aquí surge el elegir si yo voy a vivir preocupado u ocupado. Preocuparme puede ser en el primer momento, pero no tiene que pasar de ahí, porque solo la preocupación no va a cambiar nada. Jorge estaba preocupado porque no podía conseguir el pasaje para viajar, pero la preocupación dio paso a la ocupación y él se fue a Ezeiza porque Dios le habló y le dijo, anda cabezón que vas a encontrar el pasaje. Y José fue, y Jorge Guevara, nuestro hermano que recién contó el testimonio, fue a Ezeiza y le cambiaron los pasajes. Tal vez estás preocupado por algo. La gente preocupada vive pensando en lo que no puede hacer. Son los que viven pensando en los defectos de los demás, en las decepciones que sufrieron. El enfoque del preocupado siempre está en otros, en lugar de decir lo que yo puedo hacer. A Edith todos le decían, no hay vacante, no hay beca para tu hijo, no hay beca, 8 horas no se puede conseguir, pero Edith fue. Habló, y aunque de entrada ya le quisieron parar el carro, ella dijo, pero déjeme explicarle. Y le explicó la situación, hizo todo lo que ella podía hacer, y eso actuó para que surgiera esa posibilidad.
Eso también es un acto de fe. Porque cuando yo bajo los brazos, no solo estoy diciendo yo no puedo hacer nada, sino estoy diciendo Dios tampoco puede hacer nada. Pero cuando yo no me permito bajar los brazos, sino que en vez de preocuparme me ocupo, estoy diciendo yo creo que Dios puede abrir una puerta que hoy está cerrada. Claro que sí, es así. El que se ocupa piensa en sus propios actos, corrige sus errores y sigue hacia adelante. Cuando vivo pensando en lo que no puedo cambiar, me atrofio y me autoanulo. Tal vez hay alguno de ustedes que está ahí como un auto que está acá a la vuelta con una rueda pinchada. Está desde el viernes. Yo el viernes lo vi. Un auto lindo, pero está con la rueda pinchada, está ahí. Y hasta que no le cambie la rueda no puede ir a ningún lado. Tal vez vos estás con una ruedita pinchada. Y sos una preciosa persona, una excelente persona, pero estás ahí. Hermano, reconoce que se te pinchó una rueda. Decir al de al lado, cambia la rueda pinchada. Y arrancá de una vez. Porque así como hay músculos en nuestro cuerpo, podemos pensar que hay músculos emocionales que se deben ejercitar. Porque si no nos acostumbramos a enfrentar las situaciones difíciles, ante cada adversidad nos vamos a dar por vencidos antes de subir al ring. Imagínese un boxeador que tiene una pelea y cuando él llega ya está el otro ahí arriba y lo ve y le dice a su asistente, este me mata. Mirá, a mí me parece que hasta el referee me va a pegar. Estoy perdido. No, tiene que ir y pelear. Y a veces uno ve que hay un boxeador que está cobrando y le dan por acá, por acá. Pero en una de esas saca una mano de donde ni siquiera sabe y al otro lo agarra descuidado, se la da en la mandíbula y dice, lo tiré. Claro, pero hizo algo por lo menos. Yo te pregunto, ¿en qué te estás enfocando? ¿En lo que no podés cambiar o en lo que sí podés cambiar? Comenzá a poner tu atención en lo que vos podés cambiar. Que tu preocupación no dure más que un momento y que tu preocupación dé paso a la ocupación y decir, me voy a ocupar para ver cómo con la ayuda de Dios puedo salir adelante de esta situación difícil. Y José también se determinó a ser una bendición para su pueblo. No solo se enfocó en lo que podía cambiar, sino que él tomó la determinación de ser una bendición para su pueblo, para su gente. José dijo a sí mismo, ya hay demasiados problemas, no voy a sumar otro problema. Muchas veces nosotros nos enganchamos en las cosas malas que nos ocurren y en vez de ser parte de la solución, somos parte del problema. José dijo, esto ya está muy complicado. Si yo encima a esta situación le pongo amargura, le pongo odio, le pongo deseo de venganza, si se me da la locura de envenenar a Potifar, esto va a ser peor. Así que voy a actuar correctamente. Y de esa manera cortó con una cadena de hechos malvados que estaban afectándolo y evitó que Israel desaparezca del mapa por hambre. La integridad de José dio frutos. Y yo quiero decirte que cuando uno es íntegro, eso da frutos. La integridad da buenos frutos.
A veces estamos tan rodeados de corrupción, tan rodeados de maldad. Vemos tantas cosas que nos parece que las tripas se nos distorsionan. Y uno llega a pensar, ¿vale la pena hacer las cosas bien? ¿Vale la pena actuar correctamente? ¿Vale la pena mantener los principios cuando muchos a mi alrededor no tienen ni siquiera principios? ¿Cuántos pueden decir, vale la pena ser íntegros? ¿Cuántos pueden decir, vale la pena vivir como la palabra de Dios enseña? ¿Cuántos dicen, voy a vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús enseñó? Aunque a mi alrededor no vivan con principios, aunque a mi alrededor mientan o roben, yo voy a mantener mi integridad. ¿Cuántos pueden decir así? Y eso es lo que ocurrió con José. Su carácter basado en principios rectos que venían de Dios lo llevaron al lugar más influyente de Egipto. Él no llegó a ser primer ministro de Egipto porque era el chupamedia de Faraón. No llegó a ser primer ministro de Egipto porque robaba para Faraón, sino porque vieron que era una persona honesta e inteligente. Vieron que Dios lo respaldaba. Dijeron, ¿de dónde vamos a conseguir a alguien mejor que este? Y tal vez algunos de los que estaban al lado del faraón le habrán dicho, pero mira que no es egipcio. ¿Y qué me importa si no es egipcio? El Dios que tiene, yo no sé quién es el Dios que tiene, pero lo ayuda, lo respalda, es honesto, inteligente. ¿Dónde voy a conseguir uno así? Y lo llevó al primer lugar de Egipto, luego de Faraón. Pudo romper las conductas malignas y perversas de sus hermanos y de muchos que se cruzaron en su camino, y se transformó en un ejemplo. Si José hubiera actuado como los paradigmas sociales lo dictaban, con odio, con venganza, buscando hacer justicia propia, hubiera pasado por la vida sin pena ni gloria. Nunca hubiéramos sabido de un hombre llamado José. Nunca hubiéramos tenido noticias de él. Pero se elevó por sobre los demás y pasó a la historia como un modelo de grandeza. ¿Cuántos dicen, quiero ser una persona mejor? Quiero ser una persona diferente. Quiero dejar de vivir reaccionando y ser una persona proactiva, que se enfoca en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer. Que se determina a ser una bendición para los demás. Si vos te determinás a ser una bendición para los demás, aunque los demás te rechacen, aunque los demás no sean buenos o justos con vos, vas a dejar lugar para que Dios te levante entre tu gente. Porque esa es la historia de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios exalta al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Padre, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias por hablar a nuestra vida. Te doy gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, ¿cuántas veces nosotros reaccionamos y actuamos de manera incorrecta? Señor, ¿cuántas veces hemos subordinado nuestra conducta a la conducta de otros? Algunos tal vez están en la cárcel por no haber actuado por ellos mismos, sino dejarse llevar por la corriente. Señor, hoy puedo entender que no son nuestros errores ni lo que otros nos hacen lo que más nos daña, sino que lo que más nos daña son las respuestas que damos a las cosas que nos ocurren.
Ayúdame a pensar, Señor, de qué manera mi vida puede ser una bendición a los que me rodean. Ayúdame a buscar más dar que recibir. Ayúdame a practicar el principio de la siembra y la cosecha. Porque yo sé, Señor, que aquello que dé va a regresar. Aquello que siembre voy a cosechar. Y aquello que yo guarde se va a perder. Tócame, Dios, para que pueda echar mano de todo lo que pones a mi alcance, de todos los recursos y oportunidades que me das, para poder lograr de esta manera cambios profundos. Señor, ya no quiero ser una persona que vive reaccionando, sino una persona que vive accionando. Pone tu mano en tu corazón y decile a Dios: Señor, tócame hoy. He tratado de cambiar la vida de otros. Me puse mal por la conducta de otros. Sin darme cuenta me hice un esclavo de lo que otros hacían. Quiero vivir de otra manera, Señor. Quiero imitarte a ti, Jesús. Que cuando te maldecían no respondías con maldición. Cuando te acusaban no respondías con otra acusación. Quiero imitarte, Señor. No me dejaré llevar por la foto del momento, porque creo que la película tiene un final bueno. Creo que vale la pena ser íntegro. Creo que vale la pena ser recto. Creo que vale la pena vivir conforme a tu palabra. Sí, Señor. Tócame, ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a ponerme por encima de las circunstancias, por encima del dolor, por encima de los fracasos, por encima de las traiciones, por encima de las decepciones. José se dio cuenta que todo lo malo que él vivió tenía que ver con un propósito mucho más grande, mucho más importante, y un propósito bueno.